Hay heridas que se sienten tan profundas, tan antiguas, tan silenciosas también, que uno a un cierto momento llega a preguntarse, ¿dónde estaba el Eterno cuando todo esto me pasó? ¿Por qué permitió el rechazo, la traición, el abandono, las injusticias que marcaron mi vida? Y esta porción de esta semana, la Parashá Vayeshev que estamos estudiando, que se intitula Vayeshev y significa y se asentó, nos abre la puerta a una de las historias más poderosas de la escritura de la Torá, de la Génesis, que es la vida de José, un joven amado por el padre, pero herido por sus hermanos, escogido sí por el Eterno, pero enviado a un pozo, vendido, traicionado, acusado, encarcelado. Y sin embargo, en cada etapa, en el dolor, en la oscuridad, en lo que parecía pérdida también, brillaba dentro de todo esto una verdad que, amados, es más grande que todo lo que estaba sucediendo, que el amor del Padre, el Padre Eterno, estaba ahí, obrando silenciosamente para llevar a José, a Joseph, a su propósito. Y esta parasha, esta porción no es simplemente una narración familiar, es una revelación del corazón del Padre, una etapa espiritual, también como una mapa, ¿no? En todo lo que podemos ver espiritual para todos los que han sido rechazados, traicionados o heridos por los que deberían haberlos amado. Y este es un testimonio vivo de que ninguna herida, y escúcheme bien, sin desde el comienzo que nos queda esto, que ninguna herida que recibiste tiene más poder que el amor que Adonai declaró sobre ti. Y hoy vamos a mirar la vida de José, pero como un espejo. Vamos a ver cómo la Torah, la escritura, revela el amor del Padre, incluso en los lugares donde parece que Él no está. Y vamos a encontrar también cómo Yeshua, el Hijo amado, rechazado y exaltado, es la plenitud realmente de ese amor. Y vamos a empezar propio con lo que es el amor del Padre terrenal y el amor del Padre, ese amor del Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Porque la parashá Vayeshev comienza con una afirmación que es muy sencilla, pero que yo creo que es cargada de una de profundidad espiritual. Y dice en Génesis 37, versículo 3, Israel amaba a José, a Joseph, más que a todos sus hijos. Y a prima vista esto puede parecer una frase narrativa, ¿no? Nos cuenta lo que estaba pasando, pero dentro de la Torah, de la escritura, nada es casualidad. Nada es superficial, todo tiene un propósito. Y este versículo también es la llave para entender toda la historia que sigue: el rechazo, la traición, el sufrimiento, también la exaltación y finalmente la salvación de toda una generación, así como lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué? Porque la raíz de todo esto es el amor de un padre.
Y Jacob no amaba a José porque fuera el menor solamente, tampoco porque fuera más obediente. La escritura nos dice claramente era el hijo de su vejez. Y en hebreo, esta expresión significa más que edad, porque muchas veces pensamos que solamente la edad, no, implica hijo esperado, hijo del propósito, hijo del pacto también, y un hijo que porta un destino especial. También porque fue esperado, porque deseado, porque ahí estaban oraciones hechas para que venga. Y el amor de Jacob no era simplemente emocional. Podemos ver dentro de la historia que era profético. Ese amor marcó a José, pero también lo que vamos a ver es que provocó la reacción de sus hermanos. Como del otro lado, por decir así, vamos a ver que el amor del Padre eterno también provoca reacciones. Y cuando Adonai pone su mano sobre tu vida, no todos lo van a entender. No todos lo van a entender. Y el amor del Padre hacia ti puede despertar tres reacciones en tu entorno. Los que lo celebran porque se alegran contigo, los que no lo comprenden y los que lo rechazan. Puede provocar celos, envidia, por esto lo rechazan. Pero José experimentó esto desde su juventud y aunque digamos que en su juventud, de alguna manera, también él hizo algunas equivocaciones, ¿cierto? Porque le faltaba madurez, porque le faltaba sabiduría, porque el deseo de ser aceptado, hizo sus errores, esto es cierto, pero él no fue no, en todo esto no fue por su error, por decir así. No fue por su pecado todo esto, no fue por su inmadurez, aunque lo vemos que hay algunas cosas que pues ahí están, pero no es tanto por esto, fue porque el amor del Eterno marcaba un destino sobre él. Y esta es la diferencia, porque es lo mismo, porque es lo mismo que ocurre hoy con aquellos a quien el Eterno escoge y forma. De hecho, el amor del Eterno se manifiesta a través de procesos, no solo de emociones. Jacob sí expresaba su amor con esta túnica de colores y también esto despertó celos porque ¿cómo es posible que Jacob, porque esta túnica también representaba como la elección de ser el primogénito? Y la primogenitura no tenía que ver solamente con nacer el primero, porque es más allá de esto. La primogenitura tenía que ver con la responsabilidad, con ser responsable. Y yo creo que Jacob, además de que era el hijo en su vejez, ¿no? Creo que vio en él responsabilidad, porque lo vio obediente, vio ciertas características que en otros hermanos no lo vio. Entonces pensó que la familia tiene que ser llevada adelante por él como esta figura de primogénito, porque lo veía responsable por la familia, lo veía responsable por lo que Jacob también tenía y por todas las cosas, porque él estaba allí con el padre para aprender administración. Lo que los otros hermanos, de lo que vimos, imaginamos, no le interesaba todo esto y era necesario para llevar una familia adelante. Veía perseverancia, veía firmeza, veía emuná, veía fe, confianza en el Eterno, una sensibilidad también hacia el Eterno. Entonces, no solamente algo terrenal, sino algo espiritual vio en él y lo eligió. Y esta túnica de colores muestra también esta elección.
y vemos que sí, esta túnica provocó, tal vez el regalo de esta túnica, tal vez provocó o aumentó todavía más los, los celos. Entonces, Jacob, para él es una expresión de su amor con esta túnica de colores, el Padre Eterno. Pero, ¿cómo lo expresa? O sea, Jacob lo expresó con esta túnica, pero ¿cómo lo expresa el Padre Eterno hacia nosotros? Con un propósito eterno, con una dirección divina, con protección en el proceso, crecimiento en el dolor, preparación para lo que es la grandeza, entre comillas, en el sentido del lugar donde nos va a llevar, como sucedió con José. Y el amor del Padre no siempre se siente como ternura, porque a veces se siente como, ¿por qué me está pasando todo esto? Como en un cierto momento, como primo impacto, también como un dolor, pero no tanto porque el Eterno lo transmite de esta manera, sino es lo que percibimos porque no entendemos el proceso. Pero el amor del Padre nunca abandona, sigue ahí, siempre guía, forma, prepara. Y por esto, si gustas, también escribe cómo percibes tú el amor del Padre. Y también, si gustas, escríbelo, compártelo, porque sí es siempre maravilloso poder ver cómo lo percibimos cada uno de nosotros, pero piénsalo, más que nada piénsalo. ¿Cómo percibes tú el amor del Padre? ¿Qué es el amor del Padre para ti mientras estamos compartiendo todo esto? Y cuando eres amado, pues podemos ver que eres también marcado. Y a veces la herida más profunda de una persona surge precisamente porque fue amada por el Padre Eterno. Y todo esto antes de que pudiera entenderlo. José no pidió su túnica, no pidió su llamado, ni tampoco sus sueños, pero el Padre, el amor del Padre ya había determinado su destino. En tu vida también ocurre así, porque hay procesos que no entiendes porque fueron escritos desde el amor y no desde la lógica. Y también hay ataques contra ti que vienen no por tu debilidad, sino por tu propósito. Y hay experiencias que son dolorosas, que no son rechazo de Adonai, sino preparación para lo que viene, porque el Eterno no nos rechaza, Él nos ama. Yeshua nos quiere a cada uno de nosotros. Y el amor del Eterno marca, pues sí, hay una marca ahí que se ve, que hay el amor del Eterno sobre ti. Y lo que Él marca, nadie puede borrar. Y pues con esta introducción, con esta base, vemos como la Torah misma nos introduce ahora en este segundo aspecto que vamos a ver, que si el amor del Padre te marca, pues entonces el rechazo humano también aparecerá en todo esto. Por esto vamos a ver propio esto, hablando sobre estas heridas del rechazo, cuando los hermanos se vuelven como adversarios en la vida de José. De hecho, la Torah nos muestra que José no fue herido por extraños, ni por enemigos, ni por desconocidos. Fue herido por sus propios hermanos. Y aquí tenemos un testimonio, dice Lucía, yo lo percibo como disciplina y corrección que necesito para vivir el día a día y me siento grandemente agradecida por lo que él me ha enseñado desde que lo conozco. Amén, amén. Gracias por compartir, Lucía. Sí, muy hermoso, muy hermoso. Que sí, ahí está esta disciplina también, esta corrección, disciplina no es castigo. De hecho, cuando lo encontramos en la disciplina del Padre, no es castigo como muchos pueden pensar. Disciplina es esta corrección, esta enseñanza, porque la disciplina es una enseñanza del Padre para llevarnos
al camino correcto, para llevarnos al camino de la vida, para no dejarnos ir en el camino equivocado. Gracias, gracias por compartir. Y entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo de la herida de rechazo, entonces vemos que él fue herido por sus propios hermanos. Y en Génesis 37:4 dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían ni saludarlo. No podían tener una conversación normal con él, ni verle sin que algo dentro de ellos se encendiera. Y la herida de José, entonces entendemos que no comenzó en Egipto, comenzó en la casa. Y el rechazo que viene desde los cercanos es el que más duele. Pues esta es una verdad fuerte. Y de hecho la escritura es precisa. No dice que le envidiaban un poco, dice que le aborrecían. Y esta es una palabra fuerte, pues sí, para describir a hermanos. Pero muchos de los que, yo creo, de los que están escuchando hoy, aquí, sea en live, sea después que van a escuchar esta retransmisión, hoy lo entienden y entienden esto. Y entienden a José y entienden lo que se está probando cuando suceden todo esto, estas cosas. El rechazo más profundo no suele venir de afuera, sino de la familia, los hermanos, los amigos íntimos, quienes deberían haber protegido realmente tu corazón. Y José experimentó una realidad que muchos creyentes realmente enfrentan. Este llamado que tenemos, el llamado provoca rechazo en los que no entienden el amor del Padre. Y también aquí tenemos un detalle para continuar, ir continuando, un detalle que es importante. Dice que José es enviado, dice, a buscar a sus hermanos en el versículo 13. Jacob envía a José a ver cómo están. José va obediente, dispuesto y con un corazón puro. Él va a buscar a sus hermanos y ellos deciden destruirlo. A veces tú también fuiste hacia personas para construir paz, para construir algo, y ellos respondieron con daño. Tu intención tal vez era reconciliar, amar, apoyar, pero sus corazones estaban heridos. Y de hecho hay que entender esto porque si no, cuando se encuentran estas situaciones, muchas veces pensamos que la gente es mala o que la gente tiene eso, mal corazón, mala intención, pero necesitamos entender que muchas veces y siempre, siempre hay una razón en todo esto, porque hoy hay corazones heridos y del corazón herido vienen los celos. O hay corazones heridos que se han endurecido y por esto hay estas reacciones, porque no pueden ver más allá. No pueden ver más allá. De hecho, los celos vienen también de esto. Los celos vienen de corazones heridos y endurecidos. A ver la realidad, no entienden la realidad de los hechos. Y si nosotros podamos ver más allá de palabras, si podemos entender que todo este comportamiento es por una herida, no es fácil, pero tenemos este ejemplo, volviendo a la historia, este ejemplo de lo que está pasando aquí con José. Es cierto que están ciertos celos, pero también tenemos que entender aquí que en estos momentos que pueden ser heridas, celos, endurecimiento del corazón, puede ser la carne también detrás de todo esto, puede ser la manera de ver a las personas, las cosas, pero también tenemos que entender que tenemos un enemigo. Por esto el apóstol Pablo dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes que están detrás de todo esto. Un enemigo porque
yo puedo imaginar hasta un cierto punto todo lo que está aquí, pero esta cosa tan fea, tan fuerte hacia José, pues yo me lo imagino como un poder que está más allá, detrás de todo esto, un poder de parte del enemigo para destruir lo que era José, porque vio, entendió que algo grande tenía que suceder con él. Y aquí Marcelo nos dice, rechazo, las heridas, las murmuraciones son partes, entre comillas, de los propósitos que el Eterno quiere hacer con nosotros. Así es. Gracias por compartir. Así es, amado. Y entonces vemos que hay veces que tú también fuiste hacia personas para construir algo. Y no lo hiciste con mal corazón, claramente, como José no hizo nada malo. Y vemos también que su error no fue pecado realmente. Ciertas cositas ahí que estuvieron porque fue maduro, porque no conocía cierta, porque quería el amor de los hermanos, pero su error no fue pecado. En todo esto estaba un propósito. Y de hecho, es importante entender que el rechazo no cancela el propósito, sino lo activa. Si vamos a Génesis siempre 37, versículo 18, dice, lo vieron de lejos y conspiraron contra él para matarlo. Y vemos que la conspiración comienza a distancia, antes de que José llegue. Y esto revela este principio espiritual que es profundo, que los ataques espirituales en tu contra comienzan antes de que tu propósito se manifieste. El enemigo ve señales en ti de que tú, este señales que tú aún no has visto. Los hermanos vieron la túnica, pero el enemigo ve tu destino, lo percibe, lo entiende. Y por esto José fue rechazado. Y no por lo que era en ese momento, sino por lo que llegaría a ser. Y el rechazo fue la plataforma del Eterno para sacarlo del ambiente, del ámbito pequeño de su familia y llevarlo a este lugar, al lugar donde su don salvaría naciones. Por esto no enfocarte en tu herida, porque tu herida no determina tu valor ni tu destino. La herida de rechazo no define tu identidad, revela tu asignación. Y esto es importante verlo también en la vida de José. Y después lo vamos a ver con la vida de Yeshua, y entender en todo este proceso que José en todo esto no perdió su identidad. Cuántas cosas le sucedieron, pero no perdió su identidad. La herida de rechazo no define tu identidad, no tiene que definir tu identidad. Revela tu asignación. Muchos, de hecho, han vivido rechazo desde la infancia, humillación de hermanos o de otras personas, comparación tóxica, palabras que rompieron el espíritu, traiciones que marcaron también el corazón. Pero dentro de esta porción de Génesis encontramos hoy este mensaje que yo creo que es muy poderoso, que lo que tus hermanos hicieron para herirte, el Eterno lo usará, créelo, para levantarte. Créelo, recíbelo, porque es su palabra, es lo que estamos viviendo. Y la herida no te detiene y no tiene que detenerte. Es el inicio del trato del Padre para tu vida. Y lo vamos a ver cómo. Y ahora que la Torah nos muestra, nos ha mostrado esta herida, nos muestra ahora también algo aún más grande, que el rechazo no fue el final de José, sino que fue el escenario realmente, esta preparación del escenario para que la mano invisible del Eterno comenzara realmente a mover su plan para su vida.
Y cuando los hermanos de José lo lanzaron al pozo, lo vendieron como esclavo y lo arrancaron de su hogar, parece que todo se derrumba. De hecho, ellos dicen que vamos a ver qué va a suceder de sus sueños ahora. Esto parecía que ya se acabaron sus sueños, ya todo terminó, aquí terminó. Pero desde la perspectiva humana, desde la perspectiva humana, ese es el capítulo más oscuro de su historia. Pero desde la perspectiva del cielo, del eterno, este es el capítulo donde comienza realmente el propósito. Y la Torah no está describiendo destrucción, está mostrando la transición entre el amor del Padre terrenal y el amor del Padre eterno, conduciendo realmente el destino. De hecho, el pozo es el lugar donde el Eterno separa tu vida del pasado. Lo echaron en un pozo vacío. Ese pozo estaba vacío, sí, pero espiritualmente era, se podemos decir así, como un útero, el lugar donde José muere a una etapa de su vida para nacer a otra etapa. Y cuando Adonai te separa, no pensar que es castigo, es protección en ciertas circunstancias y preparación. Así es. Yo lo vi también en mi vida, en este cambio de llevarme de Rumanía a Italia. Lo he vivido esto. Porque ahora volviendo a Rumanía en este tiempo, entiendo varias cosas que el Eterno me está mostrando que habría pasado, se me habría quedado aquí. ¿Y qué hizo Él en mí en este mover? Me separó, sí, de mi familia, de lo conocido, de lo seguro que tenía para llevarme a algo inseguro, lejos de todo, sola, con mi mentalidad que todavía no entendía muchas cosas en este tiempo, no conocía tantas cosas para formarme, prepararme, para enseñarme lo que no habría podido ver aquí, abrir mi mentalidad, mi mente a las cosas del reino, a sus cosas, para poder entender cosas que no habría podido entender estando aquí en ese ambiente cerrado donde tal vez me habría quedado de esta manera. Y a veces el Eterno permite un pozo para apartarte de ambientes que ya no pueden acompañar tu propósito, para cortar dependencias emocionales, para romper identidades falsas y también para iniciar un nuevo capítulo con Él. Amado, amada, el pozo no es el final, es el inicio del proceso del Padre. Los hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata, que sí, es una cantidad mínima e insignificante. Lo que sus hermanos hicieron por mal, el Eterno lo encaminó por bien. Para ellos José no valía nada, pero para el Eterno valía un destino. Y lo que los hombres valoran no determina lo que Adonai decidió sobre ti. La venta fue el vehículo realmente que lo llevó a Egipto, porque allí tenía que llegar, porque Egipto fue la plataforma para llegar al trono. Y el trono fue el lugar desde donde él salvaría multitudes. Podemos ver que sin venta no hay Egipto, sin Egipto no hay formación y sin formación no hay gobierno. El Eterno mueve incluso decisiones injustas para cumplir su palabra. No siempre entendemos lo que la mano invisible del Eterno obra, pero obra incluso cuando no se menciona su nombre. De hecho, en esta parte del capítulo, el texto no dice y Adonai estaba con José, como lo vamos más adelante, lo vemos, pero lo estaba. La ausencia del nombre en la narrativa no significa ausencia de su presencia. Entonces, cuando no ves al Eterno actuando, Él está actuando en forma más profunda de lo que tú imaginas.
Y cuando tú no escuchas su voz, Él está moviendo circunstancias. Cuando tú crees que todo se desordenó, Él está organizando cada pieza en tu vida. Cuando tú ves traición, Él ve transición. Y la crisis revela la mano del Padre. No destruye el propósito, lo empuja hacia adelante. La vida de José también nos enseña que el pozo fue necesario. La venta también, la separación fue necesaria. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurrió estaba alineado con la palabra que el Eterno había declarado sobre su vida. Y hay cosas que te pasaron que parecían injustas, injusticia, pero hoy entenderás que no fueron accidentes, fueron también estos instrumentos del Padre. No quiero decir que propio el Eterno quiso esto, no, pero Él en todo esto guió y lo transformó para bien. La crisis revela la mano del Padre, así es. Y quiero que piensas que no fueron tus hermanos, si son hermanos, si son conocidos, lo que son, que fueron ahí moviendo hilos, fue el Eterno moviendo historia. Y ahora que vemos como la mano del Eterno trabaja detrás del dolor, la Torah nos lleva a este momento que es clave, que José llega a Egipto, este lugar que parecía la peor tragedia también, que se convierte en esta plataforma donde el amor del Padre se manifiesta y se manifestará de una manera visible. A los ojos de hermanos, Egipto era el fin, una tierra extraña, pagana, injusta, lejos de casa, lejos del amor del Padre también. Pero a los ojos del Eterno, Egipto era la escuela, el taller, también donde José aprendería liderazgo, integridad, discernimiento espiritual, dependencia absoluta del cielo. Y lo que parecía una tragedia era en realidad se podemos decir así, la antesala del propósito. Y el capítulo 39, versículo 2 dice, Adonai en todo esto estaba con José, con Yosef. Y esta es la frase que transforma toda la historia. No dice que estaba con él solamente en la casa de su padre. No dice que estaba con él solamente cuando tenía la túnica. El Eterno estaba con José en el lugar donde no había familia, apoyo, justicia, no había reconocimiento, identidad. Y aquí aprendemos algo, creo yo, esencial en todo esto, que la presencia del Eterno, amados, no depende del lugar, depende del propósito y depende también de la obediencia. Porque si nosotros nos quedamos obedientes a Él, el Eterno está con nosotros, camina delante de nosotros, nunca nos deja. Y sí, es cierto que lo vemos también con personas que todavía no llegan a conocerlo, que la mano del Eterno está con ellos porque hay un propósito para sus vidas. Entonces, el lugar donde fuiste herido puede convertirse en el lugar donde serás levantado. En Egipto, José fue esclavo, administrador, prisionero, intérprete de sueños, consejero y finalmente gobernador. Y todo en un mismo territorio. El lugar que comenzó como dolor, vemos cómo se transforma en esta plataforma donde el Eterno interviene. Egipto no era un castigo, era una preparación. De hecho, hay lugares en los que Adonai, el Eterno, te llevó para que tú, que tal vez tú has interpretado como fracaso y llegas a interpretarlo de esta manera, pero eran entrenamiento para lo que viene, lo que Él ha preparado, para lo que Él ha preparado para ti. Y antes de que José interpretara el sueño de Faraón, vemos que interpretó los sueños de dos hombres olvidados. Por esto vemos la fidelidad
Y la fidelidad en lo oculto prepara tu futuro visible. Antes de gobernar sobre Egipto, administró la casa de Potifar. Antes de vestir lino fino, por decir así, vistió cadenas, porque fue en prisión. Y antes de hablar a multitudes, aprendió a escuchar al Eterno. ¿Dónde? En la soledad. La fidelidad en lo pequeño es la firma del Padre en tu proceso. De hecho, dice que el Eterno ve nuestra fidelidad en pocas cosas y nos lleva para ministrar cosas mayores. Lo ha hecho Yeshua. Y nada fue instantáneo, todo fue intencional. Por esto, Egipto no es tu entierro, es tu entrenamiento. Egipto simboliza el lugar donde tu carácter es probado, el lugar donde tus dones se activan, donde tus heridas se sanan también. Y es el lugar donde tu dependencia se redefine, porque todo cambia. Y muchos están hoy en Egipto espiritual de esta forma, porque hay un Egipto espiritual de otra forma, que no hablamos de esto, ¿no? El pecado, todo lo que tiene que ver con el pecado, el mundo, los placeres del mundo, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de otro Egipto espiritual, un lugar que no eligieron, muchos están ahí. Un lugar incómodo, injusto, un lugar que no entienden, pero el Eterno hoy a través de esto nos está transmitiendo un mensaje. Cuán es importante cambiar nuestra manera de ver las cosas. Porque no estás en Egipto para morir, no, sino que estás para crecer, para que el Eterno haga su obra en ti. Y si José hubiera quedado, si se hubiera quedado en Canaán, nunca se habría convertido en el Salvador de su generación. Y ahora que vimos todo esto, como José crece en medio del dolor, llegamos a este núcleo espiritual de todo lo que es nuestra porción, que podemos ver la fidelidad en lo oculto que revela el amor del Padre. Y también que podemos ver este amor del Padre en el proceso. Porque si observamos la vida de José, notamos un patrón divino en todo esto. Los momentos más decisivos de su formación no ocurrieron frente a multitudes, ni en el trono, en ambiente de honra, sino en lo oculto. En la casa de Potifar, en un lugar desconocido, en la prisión donde nadie veía, en años de silencio donde parecía que nada avanzaba, pero allí en lo que para el mundo es oculto, el Eterno estaba trabajando de manera más profunda. De hecho, el Eterno no mueve, no promueve por talento, promueve por carácter. ¿Cuántas veces podemos decir a esta persona es talentosa? ¿Y por qué no el Eterno no le dio esto y esto y esto? ¿Y por qué no lo promovió, por decir así? Pero no, porque lo hace por carácter. Y José tenía dones desde joven, sí, es cierto. Sueños, soñaba, veía, discernía, pero no tenía aún el carácter para gobernar. Por esto el amor del Padre forma carácter antes de otorgar posición. Y José tenía dones, sí, pero vemos como el Eterno lo moldeó donde nadie lo aplaudiría también. Porque la fidelidad en el secreto revela tres cosas en José. Integridad, no pecó con la esposa de Potifar, aun cuando nadie lo vería. Excelencia, que administró con diligencia, también tanto en la casa de Potifar como en cárcel. Y dependencia, porque reconoció que los sueños solo los interpretaba Dios, Elohim. Y cada una de estas áreas fue formada en soledad. El Eterno usa lugares escondidos para preparar funciones visibles. Y antes de hablar con Faraón, José habló con el copero, el panadero. Antes de gobernar el Egipto, gobernó una casa, una prisión.
El Eterno nunca te pone en un lugar grande sin primero probarte en un lugar pequeño, sin crecerte desde lo pequeño hasta lo grande. Y no porque Él quiere limitarte, sino porque el amor del Padre te protege de llegar inmaduro a aquello que te destruiría sin formación. Lo oculto es protección y no castigo. El cárcel fue este lugar donde José aprendió a escuchar y a interpretar correctamente. En Génesis 40 lo muestra claramente. José no solo interpretaba sueños, él dice en estados del corazón. Y esto no se aprende en el trono, se aprende en un cárcel. Yo no sé exactamente el proceso que estás pasando, pero todo lo que estás aprendiendo ahora en medio del proceso, lo vas a llevar y lo vas a utilizar seguramente en lo que el Eterno ha preparado para ti, para algo mucho más grande. Y hay cosas que Adonai te enseña donde nadie te ve, oír su voz, cómo manejar frustraciones. Por esto permite ciertas circunstancias para presión, para presionar. ¿Por qué? Te enseña a manejar frustraciones, cómo confiar en Él cuando todos te olvidan, cómo mantener un corazón limpio cuando otros prosperan y cómo depender del Espíritu Santo para cada paso. Él estaba solo allí, en medio de idolatras. Dependía del Eterno solamente, sin el consejo del Padre, solamente el Padre terrenal, solamente tenía el Eterno y basta. Y la cárcel fue una aula espiritual para él. Entonces lo oculto es la evidencia más fuerte del amor del Padre. Quizás hoy te encuentras en un lugar donde nadie reconoce tu valor, haciendo cosas que parecen pequeñas o esperando también una respuesta que tal vez no llega o sintiendo que, no sé, que otros avanzan mientras tú sigues ahí esperando o tal vez en ese lugar preguntándote, ¿qué será? ¿Qué será de mí? ¿Cuándo será mi tiempo? La vida de José, vemos que nos transmite estos mensajes. Te está diciendo, me está diciendo, tu tiempo está siendo preparado. Tu carácter está siendo formado y tu corazón está siendo refinado. Amado, amada, hay un propósito. El Eterno, el Padre Eterno, te está amando de la manera más profunda ahora, en este proceso donde te está formando. Y no dándote inmediatamente lo que deseas, sino construyendo en ti lo que te sostendrá cuando te lo entregue, lo que esperas, lo que Él quiere darte. En lo oculto, Él te está preparando y está preparando la manifestación. Y después de ser probado, formado y refinado, José experimenta una transformación interna y ahí comienza este cambio más grande, de hijo amado a hombre maduro, de soñador a intérprete y de víctima a ser un instrumento del Eterno. De hecho, la Torá nos muestra que en José hay una transformación del hijo amado viene de hijo amado, se convierte en el padre de naciones. Y nos muestra la Torah como José, como un joven que comienza su historia siendo el hijo favorito, un muchacho con sueños grandes, pero sin madurez para gestionarlo. Y sin embargo, cuando lo reencontramos años después en Egipto, ya no es un niño con esta túnica de colores, es un hombre formado, refinado, probado y convertido en un instrumento del Eterno. No fue la túnica que lo transformó, fue el mismo proceso. José pasó por una metamorfosis espiritual que revela cómo el Eterno transforma a sus hijos de inocentes a sabios, de dependientes, porque José también fue dependiente del padre, del consejo, de la casa, a responsables, de soñadores a intérpretes,
de heridos a sanadores, los que sanan, de víctimas a padres de naciones. Y José, en todo esto, antes de gobernar sobre Egipto, debe gobernar sobre su propio corazón. Él aprende el perdón antes de aprender a gobernar, antes de aprender gobierno. El proceso a José lo lleva a sanar heridas profundas también. El rechazo de sus hermanos, la traición de quienes confiaba, porque nunca jamás se imaginaría una cosa así de sus hermanos. La injusticia de Potifar también nunca se imaginaba por todo lo que él mostró ahí. El olvido del copero, que también me imagino que no se imaginaba, no se esperaba esto. Y todo este desarrollo en él, todo este desarrollo en él, todo esto, todas estas cosas hicieron que se construyera en él un corazón capaz de perdonar, porque solo quien ha sido procesado por el dolor puede gobernar sin destruir. Y esto es cierto. ¿Cuántas personas heridas vemos que llegan a gobernar y cuánto daño hacen? Distinción, mal corazón. Y el Eterno no iba a ponerlo sobre una nación si todavía tenía amargura por la nación que lo hirió. Y aquí está la esencia. Tu futuro necesita tu perdón y tu propósito necesita tu sanidad. José es preparado para sostener a otros. La prueba no fue para destruirlo, sino para capacidad de amar, servir, gobernar, sanar vidas. Y en la casa de Potifar aprendió administración. Y en el cárcel aprendió liderazgo bajo presión. Interpretando sueños aprendió discernimiento. Y en esta espera suya aprendió paciencia. Y nada fue casual. Cada etapa fue un módulo del entrenamiento del Eterno. Y cuando llegó el tiempo de estar ante Faraón, vemos que José ya no era el muchacho emocional que contaba sueños. Era un hombre maduro que podía interpretar los tiempos y salvar a una nación entera. Y el amor del Padre había hecho su obra en él. Y cuando Faraón lo levanta, José recibió una misión, ser protector, proveedor y administrador de vidas para millones. Y así se cumple el propósito eterno de Adonai. Quien fue rechazado por sus hermanos se convierte en padre para una nación. Lo que la familia no le dio, el Eterno lo desarrolló en él para dárselo a otros. Y esto revela un principio espiritual poderoso. Las heridas de tu pasado son muchas veces esta plataforma para tu asignación futura. Si fuiste herido en el área de identidad, serás usado para restaurar identidades. Si fuiste herido por rechazo, serás instrumento de aceptación y de restauración. Si fuiste herido en lo emocional, serás usado para sanar corazones. Adonai transforma a sus hijos para hacerlos instrumentos en sus manos. La vida de José enseña que no importa cómo comenzó tu historia, ni tampoco qué te hicieron, ni tampoco cuán profundo fue el pozo. La transformación no es opcional en el reino, es parte del amor del Padre, porque Adonai transforma tu dolor en autoridad espiritual, tus lágrimas en sabiduría, tu soledad también en intimidad con Él y tu proceso en preparación para tu propósito. Y cuando llega el momento, lo que otros usaron para detenerte, Dios lo usa para lanzarte. La transformación de José, de hecho, no solo es emocional o personal, es profética. Su vida completa, todo lo que él vivió, es una sombra del Mesías. Y cada etapa, cada herida, cada exaltación apunta a Yeshua. Por esto vamos ahora a pasar
a este punto para ver esta parte, para poder ver José como figura mesiánica, este amor del Padre revelado en Yeshua. Porque la historia de José no es simplemente un relato familiar, y lo vemos. Es un retrato profético del Mesías, del Hijo amado, rechazado, enviado, humillado y finalmente exaltado para salvar vidas. José es uno de los tipos mesiánicos más claros en toda la Torá, pero esto es más que una comparación literal. Es una revelación del corazón del Padre eterno, porque el Padre ama, el Hijo obedece. Los hombres rechazan, sí, pero el Eterno transforma este rechazo en salvación. Así ocurrió con José, con Yeshua. José es enviado por su padre a ver cómo están sus hermanos. Ellos, lejos de recibirlo, lo rechazan y planearon matarlo. Vemos que rechazado por sus hermanos, José fue como Yeshua. Yeshua también fue enviado por el padre a sus hermanos, a Israel, y muchos lo rechazaron, lo acusaron, conspiraron contra él. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vemos a José que baja al pozo. Yeshua también desciende hasta la muerte. Ambos son bajados por manos humanas, pero levantados por el Padre, por el propósito divino. José fue vendido como Yeshua, vendido por 20 piezas de plata. Yeshua fue entregado por 30 piezas de plata, que era el precio de un siervo en este tiempo, como José, por un precio de un esclavo, de un siervo. Ambos fueron tratados como mercancía, fueron despreciados, entregados por quienes debían haberlos protegido. Pero, amado, la venta no definió su valor. El Padre ya había declarado su propósito. De hecho, el sufrimiento injusto es esa exaltación inevitable. José es acusado falsamente, Yeshua también. José es encarcelado siendo inocente. Yeshua es crucificado siendo sin pecado. José interpreta sueños que traen vida. Yeshua revela la verdad que trae vida eterna. José pasa de prisión a trono. Yeshua lo vemos pasar de la muerte a la resurrección y a la gloria del Padre. Vemos que el patrón es el mismo: humillación, sufrimiento, fidelidad, exaltación, salvación para mucho, todo uno tras otro. Es cierto que José salva naciones físicas, pero Yeshua salva naciones espirituales. Cuando llega la hambruna, vemos a José que tiene el pan que salva vidas. Y cuando llega el hambre espiritual del mundo, Yeshua se presenta como el pan de vida en Juan 6:35. José alimenta cuerpos, esto es cierto, pero Yeshua alimenta almas. José abre graneros, pero Yeshua abre el camino al Padre. José también da esta vida temporal, pero Yeshua da la vida eterna. José también vemos que perdona a los que lo traicionaron. Yeshua también perdona a los que lo clavaron ahí en la cruz. Y vemos en todo esto que el amor del Padre se revela en ambos, tomando lo que era para destrucción y transformándolo en salvación. Por esto, amada, tu historia también puede ser un reflejo del Mesías. Si José es figura de Yeshua y tú has sido hecho hijo del Eterno en Yeshua, entonces tu proceso también tiene un propósito mesiánico. Tu rechazo puede transformarse en restauración para otros. Tu proceso puede convertirse en pan espiritual para los que sufren. Tus lágrimas pueden convertirse en testimonio. Tus heridas pueden convertirse en sanidad para muchos. Y tu historia puede convertirse en esta plataforma para revelar el amor del Padre. El Padre forma salvadores, no víctimas. Josué fue uno. Yeshua es el perfecto.
y tú eres llamado a caminar a la imagen de Yeshua. Tú y yo somos llamados a esto. Y después de mostrarnos también este amor del Padre en la vida de José, la Torá, y después de haber visto también esta sombra profética en Yeshua, la Torá nos lleva al propósito final, porque todo lo que José vivió tenía una intención divina, no fue casual y todo fue por amor dirigido. Por esto vamos a ver este proceso de Adonai detrás de cada herida. Y la historia de José no termina, como dijimos, en un pozo, ni con una túnica rota, ni con una cárcel. Termina con una revelación poderosa. Ninguna herida tuvo la última palabra en su vida. Cada momento de dolor estuvo colocado estratégicamente para llevarlo al lugar donde su vida se convertiría en salvación para miles. Lo que parecía injusto, traición, pérdida y abandono, en realidad estaba guiado por el propósito del Eterno. Y José lo entendió años después cuando él dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para preservar la vida. Y este versículo es la cima espiritual de su historia. Y aquí José revela una sabiduría que solo el proceso puede enseñar. Lo que te destruyó emocionalmente, Adonai lo usa espiritualmente. El pozo no estaba en el plan de sus hermanos, pero sí estaba en el plan del Eterno para salvar su vida, porque lo pusieron ahí para salvar su vida. Y la traición no tenía propósito humano, pero tenía un propósito divino. El Eterno lo permitió. El rechazo no nació realmente del odio, nació de la formación del Padre. El Eterno lo permitió. Sí, vino de este odio, que se aumentó con el odio, pero el Eterno lo permitió porque fue una formación. Y la gente hace e hizo daño con intención de destruir, pero el Eterno transforma ese daño para construir un futuro. Nada de lo que viviste fue desperdicio, amada, amada, nada. Las heridas que recibiste fueron entrenamientos disfrazados, que no lo entendiste, pero esto fueron. José no habría desarrollado fortaleza emocional, discernimiento espiritual, autoridad, humildad, capacidad de perdonar, visión para gobernar, dependencia del Espíritu Santo, si no hubiera pasado por el proceso que él vivió. Tus heridas también fueron aulas. Tus lágrimas también fueron escuelas. Y tus pérdidas también fueron preparación. Y no para destruirte, sino para prepararte para lo que fuiste llamado a hacer. Lo que parecía interrupción de su vida era parte de lo que tenía que suceder, la ruta. José pensó varias veces, me imagino que su vida se había detenido cuando cayó en el pozo, cuando fue vendido, después que ya llegó a ser administrador, cuando finalmente pareció tranquila la cosa, ¡pum!, sucede esto. Fue acusado, cuando fue encarcelado, cuando fue olvidado. Pero ninguna de estas etapas lo retrasó, todo lo impujó hacia su destino. Tu proceso no te detuvo, te dirigió. Nada quedó fuera del control del Eterno. Si tú supieras realmente cuántas veces el Adonai intervino para remover, ¿no? Ponerte de nuevo en la dirección correcta, redireccionar realmente tu camino. Si tú lo supieras, esto adorarías incluso por las cosas que te hicieron llorar. Tu herida tiene propósito, pero solo si la entregas al Eterno. La misma herida puede destruir una persona, sí, o
o, o despertar su propósito. Todo depende de a quién se la entregas. ¿A quién se la entregas? Si la entregas al resentimiento, te ata. Si la entregas al eterno, te transforma. José no se quedó en el papel de víctima, se convirtió en instrumento del cielo, no negó su dolor, lo redimió. No ignoró su pasado, pero tampoco permitió que definiera su futuro. El Eterno puede tomar lo que te destruyó en ese momento y usarlo como plataforma para levantarte y para lo que te levantaría. Te destruyó porque muchas veces lo dejamos que nos destruye. Pero no es ese el propósito del Eterno, que nos destruya, sino que entendamos el proceso y Él lo transforme para levantarnos. ¿Y cuál es la cima del propósito? Convertir tu herida en salvación para otros. Cuando José salva a Egipto, sus hermanos, Jacob y toda la nación futura, entendemos el corazón del Padre. Tu dolor jamás fue solo sobre ti. Era sobre todos los que Adonai iba a tocar a través de ti. Tu historia no termina en tu proceso, termina en las vidas que vas a sanar. Tu pozo prepara a otros para salir de ellos. También tu restauración será esta puerta para la restauración de otros. Ese es el amor del Padre en su máxima expresión. Y ahora, después de entender el propósito de Adonai detrás de cada herida, la Torah también nos conduce a este amado práctico, cómo vivir bajo ese amor del Padre, cómo caminar como José, teniéndolo como ejemplo, y cómo permitir que el Eterno transforme nuestras heridas en destino, cómo recibir el amor del Padre en medio de las heridas. Ahora que vimos ya la historia, entramos en tu historia. ¿Por qué? Porque la razón por la cual la Torah nos cuenta la vida de José no es para que administramos o amiremos su carácter solo, sino para que entendamos cómo actúa el Eterno en nuestra vida. Porque el amor del Padre no es un concepto emocional, es una fuerza espiritual que restaura identidad, sana rechazo, ordena el corazón, purifica intenciones. También habilita propósito y transforma las heridas en ministerio. Y por eso ese amor solo puede operar en los que se abren a Él. Y aquí tienes la llave espiritual que nacen realmente de esta porción. Reconoce las áreas donde todavía sangran las heridas del rechazo. José no se convirtió en padre de naciones hasta que puso su nombre a su dolor. Él llamó a su hijo Manasés porque Elohim me hizo olvidar mi aflicción. Reconocer no es victimizarse y ni tampoco quedarnos ahí para victimizarnos. Es permitir que el Espíritu Santo ilumine estas áreas donde la herida aún influye tus decisiones, el trauma aún marca tus reacciones y los recuerdos aún condicionan tu identidad. Porque Adonai no sana lo que negamos, sana lo que exponemos realmente a la luz. ¿Qué hay que hacer? Interpreta tu proceso desde la perspectiva del Eterno y no desde la emoción. José no dijo, mi hermano me arruinaron la vida, mi pasado destruyó mi futuro. Él dijo, Elohim, Dios lo encaminó a bien. Y la diferencia entre una vida quebrada y una vida restaurada es la interpretación espiritual del proceso. Si interpretas tu vida desde el dolor, te quedarás en el pozo. Si la interpretas desde el propósito, ahí verás la mano del Padre en cada etapa. Por esto hay que permitir al Espíritu Santo que Él deforma a tu carácter y no
a tu resentimiento, no permitir a tu resentimiento que forme tu carácter. El rechazo puede producir amargura, desconfianza, dureza, orgullo de autodefensa, victimismo, aislamiento emocional. Pero si solo lo entregas al Eterno, Él transforma esta herida en compasión, sabiduría, discernimiento, autoridad espiritual, humildad, capacidad también de perdonar. La sanidad no es olvidar, es transformar. Después rinde el control del proceso, porque el Padre sabe lo que está construyendo en ti. El amor del Eterno es permisivo, es formativo. Él sabe cuándo quitarte una túnica, permitir un pozo, cerrar una puerta, remover una relación también, posicionarte en un lugar incómodo o llevarte permitir que sea llevado a un Egipto espiritual, porque el Padre está construyendo algo eterno dentro de ti. Cuando tú sueltas el control, Él suelta el propósito. Y otra cosa también, perdona como José, porque el perdón es el sello final de los hijos del Padre. José no perdona con palabras, perdona con acciones. Él llora, abraza, alimenta, protege, restaura. El perdón no niega la herida, desata el propósito. El perdón no cambia lo que otros hicieron, cambia lo que el Eterno hará contigo a partir de ese evento. El perdón es el puente entre tu proceso y tu propósito. Y vive como hijo, no como víctima. Reconoce quién tú eres. No olvidarte quién tú eres. Si se te olvidaste, vuelve a tu identidad. La víctima dice, lo que me pasó me destruyó. El hijo que dice, el Eterno estuvo conmigo y me levantó. La víctima puede decir y se queda en esta pregunta también, ¿por qué a mí? El hijo se queda en la respuesta del Eterno, pensando en esto, ¿para qué me preparó Adonai realmente? ¿Para qué todo esto? Y a veces el hijo no pregunta tampoco, espera ver lo que va a pasar. José dejó de ser víctima cuando entendió que cada golpe lo empujaba hacia su destino, que el amor del Padre es lo que hace todo y el amor del Padre te invita hoy a hacer lo mismo. Por esto, después de todo esto, que llegamos al cierre de este estudio, ese es el momento donde la historia deja de ser de José y se convierte en un llamado para tu vida, en mi vida, porque el amor del Padre te persigue incluso en este pozo. Por esto, esta porción no es solo la historia de un joven con un sueño, es la revelación de un padre que nunca abandona su obra, incluso cuando la vida parece destruirse, desmoronarse. La historia nos mostró un hijo amado, un rechazo doloroso, un proceso largo, una injusticia tras otra, una aparente pérdida total, pero también una mano invisible guiando, una fidelidad que sostiene, un propósito que avanza, una transformación profunda y una exaltación final, y un amor que nunca se detuvo. El amor del Padre no se manifestó cuando José llegó al trono, se manifestó cuando José estaba en el pozo, en la casa de Potifar, en el cárcel, en el olvido, porque el amor del Padre eterno, no depende de tu condición, sino de su comprensión eterna contigo, de su manera de ver las cosas y de su compromiso, porque tiene un propósito eterno, de este compromiso eterno que Él tiene contigo, porque Él ve de una manera diferente. Por esto el pozo no fue el final, fue el principio. Así pasa contigo. Hay pozos que no fueron castigos, fueron umbrales. Hay heridas que no fueron, no son accidentes, fueron invitaciones a ver más allá de esto. Hay pérdidas que no fueron destrucción, fueron de redirección. El Padre estaba ahí antes de que tú cayeras también. Egipto no fue la muerte, fue esta plataforma.
Porque lo que parecía esclavitud era entrenamiento y lo que parecía injusticia era formación. Y lo que parecía retraso era también posicionamiento. El amor del Padre no evita procesos, te acompaña en ellos. De hecho, la herida no canceló tu destino, lo reveló, lo reveló. Y el amor del Padre se ve plenamente en Yeshua. Si José no hubiera sido herido, no hubiera sido enviado. Si no hubiera sido enviado, no hubiera sido formado. Y si no hubiera sido formado, no hubiera sido exaltado. Y si no hubiera sido exaltado, no hubiera salvación de vidas. Tu historia no termina en el trauma, termina en el cumplimiento del proceso. El Eterno no desperdicia nada. Él convierte toda lágrima en parte del camino hacia tu destino. José nos mostró el amor del Padre en sombra. Nos mostró esto. Y Yeshua nos los mostró en la plenitud. Rechazado, traicionado, herido, humillado, pero exaltado para traer vida eterna. Vida eterna. Ese es el amor que hoy te persigue. El Eterno te llama a ver tu historia con sus ojos. No importa quién te rechazó. Escúchame bien, no importa quién te traicionó, no importa quién te olvidó, no importa quién te hirió. Perdona, porque lo que importa es esto, el amor del Padre Eterno ha estado presente en cada etapa. Y por enfocarte en tu herida, en el rechazo, en la traición, en lo que sea, no viste, no pudiste ver el amor del Padre. Así como le estaba comentando antes de este testimonio de esta hermana, que un día u otro el Eterno cambió su manera de ver las cosas y todo alrededor de ella cambió. Cuando empezó a ver con los ojos del Eterno y empezó a ver que el Eterno está allí y lo que Él comenzó en ti, Él lo terminará. Y hoy la Torá también te está mostrando y nos está mostrando todo esto para preguntarnos, preguntarte, ¿vas a mirar tu vida desde el pozo o desde el propósito? ¿Vas a quedarte en la herida o vas a caminar hacia la restauración? Tú decides, yo decido. ¿Vas a interpretar tu pasado desde el dolor o desde el amor del Padre? ¿Qué decides? El corazón del Eterno. Vemos que aquí se ve el corazón del Eterno. Y la Torá a través de esto nos muestra las palabras del Eterno, diciéndote, mi amor te ha sostenido, te ha formado, te levantará y te levantará a tu destino, a tu destino. Y si tu identidad está quebrada, si tú te has dado cuenta de que estás en este punto que está dañada tu identidad, ahora vamos a hacer algo que es simple, pero que antes de cerrar, que es importante que hagamos todo juntos. Porque toda esta parashá, toda esta porción nos muestra que Adonai tomó a José desde el pozo y lo llevó al propósito, pero este proceso no es automático. Uno debe decidir ver su vida con los ojos del Padre y caminar por esto. Quiero que hagamos algo que esto ayudará a también a sellar de alguna manera esta palabra. Si gustas escribir en el chat, a compartir con nosotros, si no, piensa en ti. Sin embargo, piensa en ti porque esto es importante. Y define por esto también lo que dijimos al comienzo. Define con una sola palabra o con una frase corta. Y si lo escribes ahí en la chat, ahora vamos a orar por esto. Mi pozo ha sido o es, puede ser rechazo, traición, miedo, soledad, injusticia, incertidumbre, no sé, abandono, una pérdida, identidad rota, como le estaba diciendo. Y esto no es para exponer tu dolor, es para reconocerlo delante del Eterno y para orar por esto, porque lo que se reconoce, Él lo puede transformar. Y si gustas escribir, vamos a orar por esto como le estaba diciendo, y si no, decláralo tú ahí donde estás. Hoy entrego este pozo
al Padre. Entrego este rechazo. Ya no quiero volver en condición, no quiero vivir en condición de este rechazo. No quiero volver a esta traición y vivir en conformidad con esta traición. Lo que sea, es tu rechazo, decláralo. Porque es importante que lo digamos con nuestra boca. Hoy entrego este proceso, este pozo al Padre. Si es miedo, entrego este miedo al Padre. Entrego esta soledad al Padre. O esta injusticia, no quiero volver a esta injusticia, no quiero dejarme guiar por esta injusticia, no quiero que mi presente, mi futuro sea cambiado a través de esta injusticia. Ya basta con esto y camina adelante, deja que el Eterno finalmente te lleve adelante. Déjalo ya. Entrega este pozo al Padre. Cuando José entregó su dolor, amado, amada, cuando dejó a Adonai que interpretara su historia, su vida cambió para siempre, para siempre. Esta declaración también que haces rompe cadenas internas, es un acto de fe, marca un antes y un después, no es casualidad. Eso declaramos, ponemos esto, lo proclamamos esta cosa lo declaramos delante del Eterno, que entregamos este pozo al Padre, este rechazo, lo entregamos al Padre, lo entregamos para que Él nos dé un después. Ya se acabó con lo antes. Y ahora declara esto y dile a tu alma, porque vemos los salmos también que lo dicen, alma mía, declara a tú mismo, para ti mismo, el Eterno encaminó mi vida a bien. Y si quieres también como un testimonio, decláralo si lo sientes. Si no lo sientes, pues decláralo también, porque si esto es bueno, porque fortalece tu ánima. Y cuando empiezas a declararlo con la boca, empiezas a verlo también. Pero si gustas describirlo, el Eterno encaminó mi vida a bien, a bien. Esa, esa es la frase que José declaró al final de su historia, no cuando estaba en el trono, sino cuando entendió el propósito del Padre. Por esto, proclamar esto hoy es alinear tu corazón, tu pasado, tu presente, tu futuro, lo que el Eterno nos va a dar de vivir con la voluntad del Eterno. Y así como José habló sobre su historia desde el propósito y no desde la herida, hoy tú también has dado este paso espiritual. Has identificado tu pozo, has entregado todo esto al Padre y has declarado que tu historia se encamina al bien si lo has hecho. Y esta es la obra del amor del Eterno en tu vida. Este es el sonido de una vida que comienza a ver con los ojos del Padre. Y te animo que durante esta semana medites en lo que Adonai te habló. No vuelvas a interpretar tu pasado con dolor. Interprétalo desde su amor. Y recuerda, el Eterno no terminó contigo. Él apenas comenzó. Y que el amor del Padre te acompañe, que la paz de Yeshua te sigue y que el Espíritu Santo, su Espíritu, sea tu dirección en cada paso, te hable, te muestre que tú puedas sentir su amor.